Buenos días, queridos hermanos de las diócesis de Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces. Estamos nuevamente en nuestro segmento de reflexión de nuestras lecturas dominicales, especialmente sobre el Evangelio. Estaremos reflexionando sobre el cuarto domingo del tiempo ordinario. Y el título de esta reflexión es Señor, que no seamos sordos a tu voz. Ese llamado que nos hace el Salmo 94. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Voy a darle lectura al Evangelio para ir reflexionando sobre lo que Dios nos quiere decir, o al menos esa invitación que Él constantemente nos está haciendo para que escuchemos su voz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes, especialmente en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde necesitamos la certeza de que Dios camina con nosotros, que no estamos solos. Buscamos hermanarnos con todos aquellos que están en grande necesidad por desempleo, por pérdida. Así es que, hermano, no dudes en llamar a tus comunidades, no dudes en que cualquier ayuda, por pequeña que sea, contribuye al mejoramiento de alguien. Que Dios te bendiga y que la palabra de Cristo te ilumine. El Señor esté con ustedes. La lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando al sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus del mundo les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas las partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Esta es palabra de Dios. Me llena de ternura también el inicio de la segunda lectura de San Pablo. Dice: ¿cómo quisiera que todos ustedes no tuvieran preocupaciones? Pues bien, esa es nuestra vida, ¿verdad? El deseo de San Pablo de que cómo desearía él que nadie de nosotros estuviera preocupado. Es una invitación a confiar más en Dios. Y así lo dice la primera carta de Corintios, en el capítulo 7 de San Pablo. Dice: el hombre soltero se preocupa por Dios y por las cosas de Dios. El casado se preocupa por el bienestar de su esposa y la esposa se preocupa por el bienestar del esposo. Pero esto es como una parábola de lo que realmente está diciendo San Pablo. Estamos apegados a las cosas materiales y nos preocupamos por ellas. Estamos preocupados por el mundo material y claro que buscamos y cuidamos de nuestras cosas y de cómo irnos haciendo de más cosas. Entonces nos distraemos de Dios. Ese mundo material, aunque no es malo en sí, pero al poner nosotros demasiada atención en ese mundo, nos distraemos de estar en relación con Dios. Por eso el Evangelio tiene esa luz y nos dará esa luz. Pero vayamos pues al punto.
Jesús ha puesto su campamento en Cafarnaúm, casa de Simón y Andrés. Es sábado y el pueblo se encuentra reunido en la sinagoga para escuchar el comentario de la ley explicada por los escribas. Por primera vez Jesús va a proclamar la buena nueva de Dios, precisamente en el lugar donde se enseña oficialmente las tradiciones religiosas de Israel. La escritura dice que Jesús se puso a enseñar. El Evangelio de San Marcos menciona a Jesús 16 veces enseñando y solamente una vez a los discípulos. Solamente una vez hace mención que los discípulos están enseñando. Esto ya nos da una idea clara de la figura de Jesús como maestro. Él es el que enseña, los discípulos son los que aprenden del maestro, son los que ponen sus ojos en la actitud, la conducta, las palabras, las obras de su maestro. En el relato, aunque falta el contenido de la enseñanza, de lo que Jesús está predicando, enseñando en esa sinagoga, podemos entrever o podemos discernir, acompañándonos del Evangelio de San Lucas, que menciona que le fue asignado, fue el tiempo de Jesús de enseñar y le fue dado el rollo de Isaías. Y Jesús lo abre y lee donde dice precisamente, el Espíritu del Señor está sobre mí. Tenemos que saber que en el tiempo de Jesús, los rollos no están separados como hoy tenemos nuestra Biblia muy organizada por capítulos y versículos. Eso vendrá siglos después. Pero en el tiempo de Jesús se le da el rollo del Antiguo Testamento, o podemos decir de la Biblia hebrea que se llama Tanakh. Tanakh quiere decir la T, la N y la K. O la T, la N y la K, sí. Torah, Nevulim, Ketuvim. Torah, Nevulim, Ketuvim en hebreo, que es Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, Nevulim, los profetas, y Ketuvim, los libros de sabiduría. Pero volvamos a nuestra historia. Y Jesús, al tomar el rollo, lee lo que para hoy nosotros es el capítulo 61 del rollo de Isaías, del libro de Isaías, versos 1 y 2. Y ya al final, Jesús elimina una frase que mencionada en Isaías, que dice, y a proclamar el año de venganza del Señor. Jesús no lo menciona en el Evangelio. Jesús dice un año de gracia y ahí se detiene. Porque esa es su misión, mostrarnos el verdadero rostro de Dios, un rostro de misericordia, un rostro de compasión, de perdón, de amor. Un Dios que nos acompaña, un Dios que es un Dios de vivos y que quiere a sus hijos vivos. Y para eso Jesús expresará bellamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, verso 10, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, es por eso que la enseñanza de Jesús es capaz de liberar. Da luz para la inteligencia, libera calor para el corazón, libera vigor para la vida. La gente queda sorprendida al escuchar a Jesús. Tienen la impresión de que hasta ahora han estado escuchando noticias viejas, dichas sin autoridad, así como leídas nomás. Pero con Jesús es diferente. Habla con autoridad, anuncia con libertad y sin miedos de hablar de un Dios bueno. Hablar hacia un Dios misericordioso, un Dios que está cercano, que se interesa por el necesitado, por el enfermo, por el pobre. Un Dios
que sufre con el que sufre. Por eso está encarnado. De pronto, en medio de la asamblea, al escuchar ese mensaje de Jesús, un hombre se pone a gritar: ¿has venido a destruirnos? Al escuchar el mensaje de Jesús, se ha sentido amenazado. Se nos dice que está poseído por un espíritu inmundo, hostil a Dios. Según San Máximo el Confesor, el objetivo de los demonios consiste en separar al hombre de Dios. Ese es el objetivo, separar al hombre de Dios y en extender la división entre la humanidad y dentro de cada individuo. Son 3 propósitos que tienen los espíritus malignos. Separarnos de Dios, esa es una. Dividir a la humanidad, 2. Y dentro de nosotros, crear también un desequilibrio, una división, una desarmonía. San Pablo lo expresará bellamente diciendo: deseo hacer el bien, pero termino haciendo el mal que no deseo. ¿Qué fuerza nos motiva? Claro, San Ignacio nos enseñará a discernir la fuerza o la acción en nosotros del buen espíritu o del mal espíritu. El Espíritu Santo que busca que hagamos el bien, que seamos personas de amor, de misericordia, y el espíritu del mal junto y trabajando muy unido con nuestra concupiscencia, con nuestra inclinación hacia el mal. Tenemos que discernir de dónde vienen esos pensamientos, esas motivaciones, esas imágenes, esos deseos, motivados por la gracia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, o motivados por nuestra inclinación al mal, nuestros vicios, nuestra concupiscencia, o en el peor de los casos sería inspirados y motivados por una influencia de un espíritu demoníaco o un espíritu de las tinieblas. ¿Qué fuerzas, pues, extrañas le impiden a este hombre en la sinagoga seguir escuchando a Jesús? ¿Qué experiencias dañinas y perversas le bloquean el camino hacia el Dios bueno que anuncia Jesús? ¿Por qué nosotros a veces nos incomodamos cuando alguien está haciendo el bien? Escuchaba ahora que el Club Tigres, yendo ahora al soccer, dispénsame que me brinque para allá, pero es que estaba escuchando una entrevista a un jugador de Tigres, creo que a Carlos Salcedo, y dice: aún si le ganáramos al Manchester United, a grandes equipos allá, no va a faltar quien demerite nuestro logro. Y ahorita me vino a la mente porque precisamente qué fuerzas extrañas nos impiden reconocer lo bueno que hay en otras personas o los logros de otras personas, y sobre todo cuando en nuestras comunidades hay personas muy caritativas, muy misericordiosas, muy compasivas. Cuando alguien emprende una obra de caridad, no falta quien empiece a buscar un hilo que lo lleve a decir: no, pues es que tiene este interés o tiene el otro interés o está buscando reconocimiento. Hermanos, es importante que nos juntemos y que nos unamos como iglesia, sobre todo en este tiempo en que vamos a empezar a vivir nuevos desafíos. Pues seamos esa iglesia que espera a Dios, una iglesia hospitalaria, una iglesia misericordiosa, compasiva, solidaria, unida, justa. Pero a veces es importante que hagamos un trabajo de introspección y diga: ¿por qué me molesta esto? ¿Por qué siempre estoy con una actitud negativa? ¿Por qué
siempre estoy buscando el punto negro en la pared blanca. Es importante pues que tengamos momentos también de interiorizarnos y que podamos descubrir y discernir cómo está mi salud espiritual, cómo está mi salud emocional. No solamente mi salud física que se ve amenazada por este virus y que al perder y desestabilizar mi salud física, me desequilibra emocionalmente. Anoche en el taller que estamos compartiendo, que se llama Cómo cuidar el corazón, yo les comunicaba a mis hermanos, cuando en la televisión se nos presenta cifras como infectados 112,259 infectados, 112,259 infectados. ¿Qué me dice eso? ¿Qué me habla? O 1,675 muertes. ¿Qué es lo que veo? ¿Un número? ¿O veo 33,500 personas afectadas por la muerte de un ser querido? Si cada uno de esos hermanos y hermanas nuestras que ha fallecido por la pandemia, por el virus, vamos a decir que 10 personas se ven afectadas por esa pérdida, entonces ya estamos hablando de que hay 33,500 personas mínimo que necesitan acompañamiento espiritual, acompañamiento emocional. ¿Cómo ayudarles a procesar su duelo sanamente, sin que se convierta en una patología, sin que se convierta en una queja y un dolor que los lleve a decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no ha hecho nada? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? ¿Por qué se llevó a mi mamá o a mi papá si eran tan buenos? Ahora, si estamos hablando de 112,259 personas infectadas y sabemos que cuando hay un infectado, pues tiene que estar en cuarentena, tiene que estar aislado en el hogar. Vamos a suponer que hay 10 personas que están afectadas, que ya estamos hablando de 1,122,000 mínimo personas que dicen, ¿cómo está tu hermano? ¿Cómo sigue tu tío? ¿En qué les podemos ayudar? ¿Cómo podemos colaborar? Y nos damos cuenta que El Paso, Texas, ni siquiera llega al 1,000,000 de habitantes. Entonces nos damos cuenta que Las Cruces, otros pueblos, otras ciudades, nuestra hermana ciudad de Ciudad Juárez, pues compartimos esa inquietud, esa ansiedad, esa preocupación y nos damos cuenta que, al menos yo en mi caso, mis primos, mis primas, van y vienen a Juárez porque sus papás no pueden cruzar para acá y allá los tienen, no salgan de la casa, les llevan comida, les llevan mandado, pagan lo que tienen que pagar por la casa y se ven de alguna mente limitados en el cuidado de sus papás que quisieran tenerlos en su casa acá porque todos viven de este lado. Ese es un pequeño ejemplo. ¿Cuántas familias están viviendo esa situación? Esa angustia. No salgan, cuídense. Esa falta de convivencia. Entonces, es importante que sigamos por el camino del cuidado personal, del cuidado colectivo, comunitario, de la responsabilidad social a la que nos llama Jesús. Pero en este evangelio, Jesús no se acobarda. Jesús no se echa para atrás. Ve al pobre hombre oprimido por el mal y grita, cállate y sal de este hombre. Ordena que se callen esas voces malignas que no le dejan encontrarse con Dios ni consigo mismo. Que recupere el silencio que sana lo más profundo del ser. Anoche reflexionábamos
¿Cómo es que tú cuidas tus pensamientos? ¿Cómo haces que no lleguen malos pensamientos a tu mente, que no se generen, que no se produzcan? ¿Cómo trabajas en ese cuidado del corazón, ahí donde ve Dios y donde se generan pensamientos buenos y malos? Y decía uno de los hermanos, yo uso una ejaculatoria. Y así cada uno usaba una frase, una oración pequeña para decir, fuera de mí no eres bienvenido porque Cristo vive en mí. Y así, muy sencillo, podemos estar rechazando esas imágenes tóxicas, esas imágenes negativas, esas imágenes o pensamientos que a veces nos llevan a una racionalización que nos previene de hacer el bien. Va uno con mucha intención, ¿cuántas veces lo he escuchado así? No, yo no doy caridad en los puentes o esto porque pues son una bola de flojos todos las personas indigentes que necesitan de nuestro apoyo. Hermano, sé generoso, sé generoso, da. Si vas a dar, da, no juzgues. Carga una chamarra extra en tu vehículo y en cuanto pases por debajo de un puente o veas a un indigente, tómala, sácala de ahí y dásela. ¿Para qué? Para que colabores con él. A veces vemos que no se las ponen y las llevan. Y yo por mi ruta sigo a dos indigentes, los veo constantemente y he visto cómo actúan. Y toman las cosas y van y contribuyen, se las dividen, le dan a uno un lonche o algo y rápidamente lo parte a la mitad, cruza la calle y va y le da la mitad a su compañera o a su compañero. Hermano, vamos a tomar un pequeño espacio en nuestras vidas y reflexionar sobre qué cosas nos acallan, qué cosas nos impiden encontrarnos con Dios y con nosotros mismos. Encontrarnos con Dios en el otro, en aquel que me necesita, en aquel que está en cuarentena, que está en necesidad, porque su área de trabajo todavía no se abre al 100% y está limitado en sus ingresos económicos. Vamos pues a darnos ese segundito, ese espacio y pensar, ¿a quién puedo ayudar este fin de semana? ¿Con quién puedo compartir un plato de menudo? Tan sencillo como eso. ¿A quién le puedo llevar eso? Si yo voy y compro menudo para mí, voy a comprar menudo para alguien más. Y verás cómo empiezas a cambiar, cómo empieza a cambiar el mundo, cómo empezamos a cambiar cada uno de nosotros. Tiempo. 1, 2, 3, 4. Bueno, ojalá que hayamos tenido ese momento de introspección que nos lleve a identificar a alguien en necesidad. Ya dijimos que Jesús no se acobarda, ve al hombre oprimido por el mal y grita, cállate y sal de ese hombre. Una invitación a nosotros a gritar, porque dice, y grita. ¿Cuántos de nosotros levantamos la voz para pedir que se haga justicia por alguien que no tiene voz, por alguien que no tiene ninguna autoridad? Cállate y sal de ese hombre. Ordena que se callen esas voces malignas que no le dejan ir y encontrarse, ese hombre, ir y encontrarse con Dios que lo ama. Ordena que se calle o que se callen esas voces que quieren impedir que se proclame a un Dios de amor, un Dios compasivo y a un Dios de perdón.
Todavía hay voces que quieren que se siga predicando un Dios de justicia, un Dios que parece un gendarme o un policía, un militar que está cuidando el orden y que si alguien se sale de orden, será juzgado y será llevado a una corte. Ese no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es un Dios de amor. Es un Dios que tiene los brazos abiertos constantemente como el padre que espera al hijo pródigo, que todos los días por las tardes busca que venga. Y esa imagen del padre pródigo nos recuerda una imagen de Génesis. Dice, a la hora de la brisa bajaba Dios a caminar con Adán y con Eva. Dios desea continuar conversando con nosotros, con sus hijos. Y por eso los busca a la hora de la brisa. Por eso los busca en la tarde, a ver si viene el hijo amado a su encuentro. Ve, hermano, visita esa parábola del hijo pródigo en Lucas 15 y piensa si te ayuda, que tú eres ese hijo pródigo que ha oído y que regresa. Y mira con cuánto amor lo espera el Padre y con cuánta dignidad y diligencia le regresa su dignidad de hijo, lo viste, lo festeja. No le importa lo que digan los demás, porque en la cultura y en el momento en que Jesús lo está diciendo, era impensable que un padre hiciera eso por su hijo, que lo ha ofendido tan gravemente al pedirle la herencia que le corresponde en vida. Es una parábola profunda, fuerte, pero llena de amor. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Ha llegado el tiempo de que conozcan el verdadero rostro de Dios, rostro de amor, rostro de perdón. Jesús quiere liberar, pues, y quiere liberarnos, no nomás al hombre de la escritura, de este pasaje, pero quiere liberarnos a nosotros de la violencia interior en la que vivimos. Quiere poner fin a las tinieblas y al miedo que le tenemos a Dios. Él nos quiere mostrar que Dios no es opresor. No pocas personas viven en su interior imágenes falsas de Dios que les hacen vivir sin dignidad y sin verdad. Lo sienten no como una presencia amistosa que invita a vivir de manera creativa, sino como una sombra amenazadora que controla su existencia. Imaginen a esas personas que ven a un Dios castigador, a un Dios poderoso que oprime a aquel que se sale y comete una omisión, un pecado. Al ser terrible pensar como lo que dice San Ignacio de Loyola, Dios te habita, no solamente está allá, pero me habita y eso me aterra, eso me produce miedo, no, me crea ansiedad, por eso no quiero creer en ese Dios. Pero Jesús viene a corregir esa imagen, viene a corregir esa manera de presentar a su Padre que es amor, que es ternura. Y ya nos lo decía el Papa Francisco hace poco, no tengan miedo a ser tiernos, no tengan miedo a ser cariñosos, no tengan miedo a ser vulnerables. Muestren el amor de Dios, muéstrense. Sus palabras y acciones despiertan la confianza y hacen desaparecer los miedos. Jesús, de la manera que habla, de la manera que se comporta, de la manera que actúa, despierta esa confianza, hace que desaparezcan los miedos. Sus parábolas atraen hacia el amor de Dios. Su presencia hace crecer en la libertad. Suscita el amor a la vida, no al resentimiento. Jesús cura porque enseña a vivir solo en la bondad. Enseña a vivir en el perdón, en el amor, que no excluye a nadie.
Por eso cura, por eso sana, por eso salva, porque el amor es incluyente, el amor congrega, el amor abre puertas. El episodio es sorprendente y sobrecogedor. Todo ocurre en la sinagoga, el lugar donde se enseña oficialmente la ley, tal como es interpretada por los maestros autorizados. Sucede en sábado, el día en que los judíos observantes se reúnen para escuchar el comentario de sus dirigentes. Es en este marco donde Jesús empieza por primera vez a enseñar. ¿Por qué tiene la oportunidad de enseñar? Si leemos cuidadosamente el Evangelio de Marcos, solamente una persona que tenía mínimo 5 discípulos podía ser considerado maestro en Israel. Jesús ha llamado a Pedro, antes de Pedro, a Simón, hermano de Andrés, a Andrés, a Santiago y a Juan. Tiene 4. Y el quinto es Leví. Entonces Jesús ya se abre camino entre el pueblo de Israel como maestro porque tiene 5 discípulos. Después estos 5 irán presentando a otros y Jesús irá incorporando a Felipe, a Natanael, a Tomás, a Judas y así cada uno de ellos. Jesús es diferente porque está lleno del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu vivificador, el Espíritu que da vida y da vida en abundancia. No más, ahorita me quiero recordar de la secuencia del Espíritu Santo en Pentecostés, pero es hermoso ese poema. Señor dador de vida, refrigerio, rocío, descanso, alimento de los pobres, fortaleza en la debilidad. Tantas frases hermosas que nos deberían de llenar de mucha consuelo y fortaleza y que en este tiempo están necesitados. De forma inesperada ya hemos visto como en esta escena se lanza este hombre, dice, ¿nos quieres acabar? No, Jesús no viene a acabar con nadie, Jesús no viene a destruir a nadie. Precisamente su autoridad está en dar vida y libertad a las personas. Viene a cumplir lo que la profecía de Isaías, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha enviado a liberar a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, a proclamar un año de gracia y de perdón. Siendo fieles a la enseñanza de Jesús, no podemos, hermanos, ni tú ni yo, hablar de otra manera, hacer de otra manera. Tenemos que continuar sanando la imagen deteriorada, deformada que se ha dado de Dios. Hay alguien por ahí que dijo, la pandemia es la manera que Dios quiere purificar la humanidad. No, Dios no quiere la destrucción de nosotros. Ya está estipulado desde el Antiguo Testamento en Génesis, como en esa narrativa del diluvio. Y dice Dios, prometo nunca más volver a hacer esto. Entonces, es equivocado pensar que Dios busca. Somos nosotros con nuestros desórdenes, con nuestros afanes de poder, de enriquecernos, de tener más, con nuestra codicia, que hemos creado todas estas situaciones que están fuera de control. Y nosotros mismos, en nuestros hogares, nos damos cuenta que movidos por la codicia, movidos por la gula, movidos por la lujuria,
hemos destruido nuestros propios hogares, porque se ha salido de control ya la cantidad de mentiras, la cantidad de actitudes, la cantidad de falsas justificaciones que ya no tenemos credibilidad. Y entonces las esposas dicen, no, hasta aquí, ya no soporto más. Pero no puede ningún hombre infiel que haya estado en esta situación para decir, es que Dios. No, ha sido mi falta de responsabilidad, mi falta de control, mi falta de cuidado de mi corazón y de esos pensamientos que se generan en mi mente, que ahí es donde yo los puedo derrotar antes de llevarlos a actuar, antes de traducirlos en obras. Ese es el Jesús, el que viene a darnos luz. Yo soy la luz del mundo. Es el que nos humaniza y nos libera de esas esclavitudes. Y sus palabras constantemente nos invitan a confiar en Dios. Su mensaje es la mejor noticia que cada uno de nosotros puede escuchar y que aquel hombre escuchó. Jesús lo cura, Jesús lo sana. Y la gente exclama, enseñar con autoridad es algo nuevo. No lo habíamos visto. Voy a tocar un punto muy, muy contemporáneo. Yo trabajo para hospice, trabajo con enfermos terminales, pero también comparto mucho de mi tiempo con personas, debido a mi trabajo, personas que están con Alzheimer y con demencia senil. Y veo lo complicado que es para las familias cuidar de ellos. Conocíamos, dicen los neurocientíficos, que el cerebro se empieza a deteriorar a partir de los 40 años en adelante. Y que la única manera de detener y mantener sano el cerebro es a través de una buena alimentación, a través de ejercicio, a través de descanso, de dormir bien, de alimentarnos bien y de ejercitarnos bien. Es la manera que podemos recuperar neuronas que ellos estiman que en una cantidad de 20,000 neuronas diarias mueren en personas que tienen mala salud, tienen mala disciplina, no hacen ejercicio y que no duermen. Aparte, que son iracundos, que no controlan su temperamento, su coraje. Entonces, eso incrementa la pérdida de neuronas. Y las personas que son saludables, que son responsables con su salud, pueden reducir de 20,000 hasta 2,000 neuronas diarias. Imagínense, de perder 20,000 a perder 2,000, pues perder 2,000 sería lo ideal. Pero hemos llegado ya a darnos cuenta que en el pasado no se notaba mucho porque la media de vida era como de 60, 64 años. Hoy en día, aquí en nuestro país, ha subido a 84 años en los hombres y a 88 años en las mujeres. Si vamos a Japón, Japón tiene una media de vida de 92 años a los hombres y como 98 años en las mujeres, y se piensa que para dentro de 20 años van a pasar los 100 años. Aunque todavía sigo encontrándome con personas en mi trabajo, ¿verdad? Por medio del llamado que tengo, a conocer personas de 106 años, de 101, ya van 4, 5 personas que con las que comparto mi espacio, serían 6 contando a mi tatarabuela, ¿verdad? Que hace muchos años murió cuando estaba chiquillo, pero ya ver personas de 106 años y ellas aún de 101, 102, con una claridad mental, eso es
un gozo, o sea, es increíble, pero gracias a Dios ahí está. Pero por el otro lado, no resulta fácil penetrar en su mundo de dolor y de soledad, en estas personas que tienen Alzheimer o que tienen demencia. No es fácil penetrar en su mundo. Están privados en algún grado de una vida consciente y afectiva sana. Apenas gozan de prestigio. Muchos de ellos son seres débiles y vulnerables o viven atormentados por el miedo en una sociedad que los teme o que se desatiende de cada uno de ellos. Desde tiempos inmemoriales, un conjunto de prejuicios, miedos y recelos ha ido levantando una especie de muro invisible entre este mundo de oscuridad y dolor y la vida de quienes nos consideramos sanos, entre nosotros y ellos. El enfermo psíquico crea inseguridad y su presencia parece siempre como peligrosa. Lo más prudente es defender nuestra normalidad, recluyéndolos y distanciándolos de nuestro entorno. Hoy, sin embargo, se habla mucho de la inserción social de los enfermos mentales y del apoyo terapéutico que puede significar su integración en la convivencia, sobre todo en la convivencia familiar. Pero todo ello no deja de ser una bella teoría si no se produce un cambio de actitud en el enfermo, ante el enfermo psíquico y no se ayuda de forma más eficaz a tantas familias que se sienten o con poco apoyo para hacer frente a los problemas que se les vienen encima con la enfermedad de uno de sus miembros. ¿Cuántas de nuestras comunidades, me pregunto yo, han desarrollado un ministerio para apoyar a las familias, sino tanto para el enfermo, porque quizás careceríamos de recursos adecuados o de profesionales que pudieran darle una mayor eficacia? Quizás esos profesionales pudieran crear ministerios y educar bien a las familias y darles recursos y herramientas para convivir de una manera más eficaz, más sana, más amorosa y armoniosa con las personas que están en estas situaciones de discapacidad o desórdenes mentales o falta de salud mental. Hay familias que saben cuidar a su ser querido con amor y paciencia, y yo soy testigo de eso. Yo lo he visto, lo he visto con frecuencia. Y he visto cómo colaboran positivamente con los médicos y cómo se educan a través del internet para ver qué cosas pueden hacer para facilitarle a su familiar, a su papá, su mamá, su abuelita, su abuelito, medios que lo ayuden a estar bien. Pero hay también hogares donde el enfermo resulta una carga difícil de sobrellevar. Personas que carecen de recursos, hay personas que todos trabajan. Hay otras que han sacrificado su trabajo para quedarse a cuidar a sus padres. Y poco a poco la convivencia se deteriora y toda la familia va quedando afectada negativamente. A su vez, el empeoramiento del enfermo continúa. Es una ironía, entonces, seguir defendiendo teóricamente la mejor calidad de vida para el enfermo psíquico, su integración social o el derecho a una atención adecuada, sus necesidades afectivas, familiares y sociales, si no estamos teniendo una relación humana y amistosa. Eso es lo que nos puede dar Jesús. Su gracia, su espíritu, nos ayuda a integrarnos de una manera más armoniosa en este tipo de relaciones. Eso lo quise mencionar nomás, hermano, porque sí es preocupante lo que nos sucede hoy en día.
hay una ansiedad debido a la pandemia, que ya familiares ya se sienten distanciados porque ya no pueden convivir ni siquiera con su papá, con su mamá, como los visitaban antes, con frecuencia y con más libertad, porque ahora tienen miedo que le van a llevar el virus y en esta situación en que se encuentra, pues vayan a resultar afectados. Los queridos hermanos, espero que en este tiempo en que estamos viviendo, cada uno de nosotros encuentre en Cristo la alegría y sobre todo descubra el verdadero rostro del Padre. Un Dios de amor, un Dios que está con nosotros, que nos acompaña y que nuestros seres queridos que han pasado la mejor vida están con Él. Están en la casa del Padre, como lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, no se los diría, porque voy a prepararles un lugar. Y cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Esas son las palabras de Jesús. Por eso nos dice, no pierdan la paz, no se turbe su corazón. Dios es bueno. Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana, una semana plena y que en compañía de sus seres queridos puedan alabar y glorificar a un Dios que es bueno. Escuchen su voz simplemente. Dios te ama y eres mi hijo amado. Bendiciones.